Hola, esto es Microbits. Hoy estamos en la mesa Luis Reyes, Karime Soto, Alexis Juárez, Gamaliel Peralta y su servidor, Rodrigo Martínez. Y bueno, para comenzar, les vamos a hablar un poquito sobre las noticias, mapear el cerebro y cultivar tumores, espinacas biónicas. El tema va a ser sobre el descontrol celular. Vamos a ver más o menos las causas, clasificación, algunos tratamientos. Nuestras conclusiones, ya saben que tenemos nuestra sección de recomendación. Entonces, Luis, ¿podrías explicarnos sobre qué es esto de mapear el cerebro y se pueden cultivar los tumores? Claro, bien, pues es una noticia que justo surge hoy y pues leyendo un poco me encontré que investigadores del BSBL mapean circuitos cerebrales asociados a funciones cognitivas. Esto con la finalidad de poder facilitar la eliminación de gliomas, que es un tipo de cáncer. Entonces, el grupo de investigadores del cual les hablo, por el acrónimo que usé, es Basque Center on Cognition, Brain and Language. Ellos, pues, básicamente se encargan de estudiar, um, digamos que hacen esta parte de ciencia básica y a la vez una divulgación. Entonces, el estudio, habla sobre que la intervención quirúrgica de un tipo de tumor cerebral, en este caso hablamos del glioma de bajo grado, precisa una evaluación pues, de funciones cognitivas del paciente antes, durante y después de la operación. Por ello, con la finalidad de mejorar pues, el protocolo como tal y anticipar el resultado, bueno, lo que se está haciendo es un proyecto que, por cierto, está impulsado por la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Entonces, lo que hacen es un mapeado lo más exacto posible de los circuitos cerebrales asociados con funciones cognitivas relacionadas con la zona que pues, se va a intervenir en el procedimiento. Ya por otra parte, con respecto a lo de la impresión de tumores 3D, que suena como muy interesante, eh, la empresa a cargo de esta investigación es Bionanoplasmonics. Y bueno, pues desde hace años están trabajando en este proyecto que aún se encuentra en desarrollo, pero ha tenido notables mejoras. Entonces, para entender cómo se desarrollan las células tumorales y en particular el melanoma y el cáncer de mama, se ha diseñado la forma de cultivar tumores tridimensionales. El abstract que encontré del artículo no hay información tan concreta de cómo se está haciendo. Supongo que para proteger la investigación que aún está en curso, pero sí se encuentran algunos resultados y sobre todo publicaciones relacionadas. Por si quieren leer un poco más, pues ya se los dejaré, ya saben, en la descripción. Creo que lo que acaba de mencionar Luis me recuerda bastante a otra noticia que tuvo como bastantes días, muchísimos días diría yo, porque fue publicada pues el 27 de este mes. Ah, no, perdón, el anterior, ya estamos en febrero, perdón, que hablaba sobre el cáncer de mama que él menciona, aparece en Science for National Medicine, y pues hablaba cómo una inteligencia artificial podría, por distintos algoritmos e incluso por mamografías, no sé cómo se diga, puede anticipar 5 años con una probabilidad del 46 punto y algo, que una persona puede ser propensa a sufrir cáncer de mama. Entonces, creo que es rescatable. Y bueno, pasando a las espinacas nanobiónicas, científicos del MIT, ya saben, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, diseñaron un experimento que permite a las plantas de espinacas enviar correos electrónicos a científicos cuando advierten la presencia de nitroaromáticos. Esto quiere decir que básicamente hemos superado la barrera plantas-humanos. Nos podemos comunicar con las plantas, más bien ellas se pueden comunicar con nosotros. Esto gracias a nanotubos de carbono que fueron introducidas en las hojas de las plantas, en la planta como tal. Cuando esta planta detectan la presencia de los nitroaromáticos, dan una bioluminiscencia, una fluorescencia que puede ser detectada a través de una cámara infrarroja. Esta va conectada a un dispositivo como un celular, como cualquier celular, y entonces le manda el mensaje al científico indicando que es la planta en este lugar
detectó este componente que es naturalmente de los explosivos. Entonces, se está planteando la utilización de estas espinacas, super espinacas, diría yo, en aeropuertos para evitar los ataques de terrorismo y así. Y entonces, uno de los científicos dice que las plantas son excelentes químicos analíticos. Entonces, como ellas tienen el poder de detectar estos químicos, el poder comunicarnos con ellas, más bien que ellas lo comuniquen a nosotros, es un gran paso a la utilización de estas tecnologías de manera aplicada ya naturalmente. Ya sabemos cómo hacer que las plantas, además de ser pues ricas en nutrientes y darnos el hierro que a veces a algunas mujeres nos hace falta, también nos pueden avisar sobre la presencia de explosivos y algunos contaminantes dentro del agua. Entonces es literalmente, bueno, para mí es muy emocionante saber que estas cosas ya se están investigando, que hay experimentos que ya se están dedicando en este sentido, a utilizar las plantas. Ajá, ya ¿cómo se llama? Las nuevas invenciones que se están desarrollando ya son más verdes, ¿no? Digamos. Exacto, creo que ocupar plantas ya como un medio que no solo sea alimento y ornamenta es bastante bueno porque impulsas de cierta manera a reducir muchos otros gastos que no tienen por qué. Y digo, es muy loco escuchar mezclar plantas y bombas, es como de cuándo, cómo, por qué. Así que es una muy buena aplicación o enfoque que se le está dando. Además, solo costaría $35 la cámara infrarroja. Y bueno, pasaremos como tal a nuestro tema, que es el descontrol celular, sin antes olvidar mencionar que hoy, el día que grabamos esto, 4 de febrero, es el Día Mundial contra el Cáncer. Entonces, es conmemorativo, ¿no? Y justamente, bueno, sucedió muy raro esto porque estábamos posponiendo por cosas del tiempo esta grabación y justamente el día que estamos grabando pues se conmemora. Fue algo como chistosito, no sé, comento. En efecto, yo mencionaba que fue una casualidad bastante oportuna en ese sentido, porque creo que hablar de cáncer involucra muchísimas cosas y aparte porque es uno de los problemas en salud pública que está en boga en estos momentos. No sé, yo pienso. Y bueno, creo que para empezar con el tema del cáncer tendríamos que preguntarnos cómo surge, ¿no? Y qué es lo que pasa con las células. No sé si ustedes recuerden, pero en la glucólisis, en estas rutas metabólicas que sufren las células, cuando ocurren ciertas obstrucciones o cuando no se lleva el proceso adecuado, pues pueden generar problemas terribles para la célula y devienen cáncer. Pero yo creo que también hay que contemplar factores externos, como pueden ser el tipo de comida que consumimos, los fármacos, etcétera, etcétera. Bueno, esto de fármacos fue un poco arriesgado en ese sentido, ¿no? Pero creo que hay otros factores que están ahí afuera que permite, en ese sentido, a las células convertirse en células cancerígenas. Tampoco hay que olvidar que hay factores muy importantes como los factores genéticos que también aquí aplican demasiado. Claro, pero pienso que antes de hablar sobre causas, quizá deberíamos introducir un poquito para aquellas personas pues que no tienen bien definido el concepto. Creo que de manera básica podemos decir que cáncer no es un tipo de enfermedad, sino un conjunto de enfermedades que están relacionadas. Si pudiéramos mencionar una generalidad, es que las células, en este caso cancerosas, empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos que se encuentran alrededor. No sé si alguien quiere comentar algo más para seguir introduciendo el tema y nutrir esta parte. Perdón, tienes razón, tienes toda la razón. Creo que fue demasiado aventurado lanzar una propuesta cuando no habíamos introducido como conceptos muy básicos. Y creo que algo que tenemos que tener pues, en vista es el hecho de que el cáncer aplica para muchísimas partes, ¿no? En el sentido de distintos tejidos y que muchísimas veces
ignoramos esta idea de que pueda atacar distintos tejidos porque siempre pensamos que los más populares son los que están ahí, pero realmente no. Y para ello podemos pensar en el cáncer de próstata. Creo que muchas veces decimos, no, pues es que ese cáncer no nos da y cosas así, pero pues no sé, creo que es ir observando más la realidad que está allá afuera y contrastarla todos los días. Eso por un lado y por el otro, pues nunca dejar como de cuidarse y como tú dices bien, checarse en general porque las más mínimas cosas pueden desencadenar problemas muy graves. Como dices, puede ser cáncer de próstata o algo tan sencillo como el cáncer de piel, que muchas veces lo tomamos a la ligera el cuidarnos y por un descuido como ese puede arraigar a una enfermedad pues un poco más pesada. Y bueno, regresando a lo que mencionaba Luis, que el cáncer es esencialmente una enfermedad de división celular incontrolada, se cree que el desarrollo y progresión de esta enfermedad suelen estar vinculadas a una serie de cambios en la actividad de los reguladores del ciclo celular. Por ejemplo, si los inhibidores del ciclo celular evitan que las células se dividan cuando las condiciones no son las adecuadas, pues la inactividad de estos inhibidores puede promover el cáncer. Bueno, lo que iba a hacer es un tipo resumen de pescar un poquito de las ideas que todos estamos compartiendo y decir que, pues como nos comentaba Alexis, se puede dar en cualquier parte del cuerpo. Y entonces, ¿cómo funciona? Bien, pues normalmente las células crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo, perdón, las necesita. Eh, Cuando estas células nuevas se crean, pues las células viejas pasan por un proceso de muerte celular programada, es decir, apoptosis. Y bien, pues este proceso es ordenado, pero en determinado momento, por diversos factores, como ya lo mencionaron, puede descontrolarse. Entonces, a medida que las células se van multiplicando, pues se hacen más y más anormales, porque las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir. Esto es porque adquieren la capacidad de ignorar esta orden biológica. Bueno, deberían morir. Las células nuevas, entonces, cuando estas se están formando, no son necesarias y estas células adicionales se pueden dividir sin interrupción y pueden formar masas a los que después se les llaman tumores. En efecto, creo que otro factor que estamos ignorando en este tanto es que muchas veces resumimos el factor del cáncer para pues animales, ¿no? Pero hay que recordar que hay algunas plantas, bueno, no plantas en específico, sino otros organismos que también pueden generar o tener problemas de cáncer. Y yo mencionaba lo de las plantas porque hay ciertas bacterias y ciertos virus que permiten estos daños celulares para generar pues problemas en ese sentido, ¿no? En el que estamos mencionando del cáncer. Entonces, es bastante curioso cómo esta clase de problemas resulta pues muy, ¿cómo decirlo? Muy sin especie en ese sentido. No sé si me explico. Bueno, decimos que el cáncer es un común conjunto de enfermedades, ¿no? Digamos que las más comunes aquí en México se pueden decir que es el cáncer de mama, el cáncer de cervix, también está el de estómago, también el leucemia o el de pulmón. Son casi los más comunes que existen aquí en nuestro país, México. Bueno, y me acabas de dar paso a que hable sobre un poquito sobre los tipos de cáncer, ¿no? O la clasificación del cáncer. Estas siempre van a ser distintas. Si le preguntas a un científico que investiga células cancerógenas, te va a decir una clasificación. Y si le preguntas a un doctor, te va a decir cosas como T0, M0, M1, NX, que básicamente te dicen, estas abreviaturas te dicen si el cáncer se puede, bueno, si el tumor se puede medir, no se puede medir, por dónde está, si se pueden evaluar o no se pueden evaluar, está en los ganglios, en dónde está. Entonces, yo voy a hablar un poquito más a lo científico. Y pues existen como tal, podríamos decir que 6 clasificaciones, que son el carcinoma, el sarcoma, los meliomas, la leucemia y los linfomas.
Y ya como sexto, pues es lo mezclador, así que la revoltura de estos tipos de descontrol celular. El carcinoma generalmente se refiere al tejido epitelial, es decir, al tejido que recubre un órgano, o en este caso la piel también es un tejido epitelial. Entonces, es bastante común, por así decirlo, puesto que pues todos los órganos del cuerpo, todo en el cuerpo puede ser afectado por este tipo de cáncer. El sarcoma hace referencia específicamente a los tejidos conectivos y de apoyo, incluyendo músculos, huesos, cartílago y grasa. Los mielomas se originan en las células del plasma de la médula. Entonces son capaces de producir diversos anticuerpos en respuesta a infecciones. Es un tipo de cáncer de sangre. Y pues eso me lleva a la siguiente clasificación, que es la leucemia. Este es un grupo de cánceres que se agrupan dentro de pues, los cánceres de sangre, y estos afectan a la médula, las productoras de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Entonces, esto comienza a producir, por ejemplo, glóbulos blancos no maduros, eritrocitos con alguna deficiencia. Entonces, pues de leucemias hay muchos tipos. Y los linfomas son cánceres, como decía anteriormente, específicamente del sistema linfático. Y pues a diferencia de las leucemias que afectan la sangre, entonces los linfomas son, bueno, si podríamos decir que los cánceres de sangre, las leucemias son cánceres líquidos, los linfomas son cánceres sólidos. Estos pueden afectar a los ganglios linfáticos, entonces se empiezan a infectar, bueno, se empiezan a hacer literalmente como bolitas, y pues estos son los linfomas. Y pues de los tipos mezclados, ya sabemos que este descontrol celular es difícil medirlo o clasificarlo específicamente, pues porque todos son una anomalía en nuestro cuerpo. Entonces, a veces se da que, por ejemplo, los linfomas se pueden dar una mezcla bastante común con los cánceres de sangre y viceversa. Entonces, pues por eso se dejó ampliamente esto de los tipos mezclados. Y justamente, digamos que es importante hablar justamente del cáncer porque, bueno, digamos ya datos de nuestro país, alrededor de 191,000 nuevos casos se registran cada año, nada más en nuestro país. Entonces, ya las enfermedades causadas por cáncer se han convertido entonces en la tercera causa de muerte en el país, ya siendo ahora sí algo muy importante que se tiene que hablar. Y justamente existe, digamos, ¿cómo decirlo? Desgraciadamente muchas muertes por esto, debido a que normalmente pues se detecta ya con un avance un poco ya grave de la enfermedad. Entonces, pues por eso existe, digamos que, una gran mortalidad. Sí, yo creo que sobre todo en esos tiempos, porque hay muchísimos factores que promueven todo esto. No sé si recuerdan cuando estábamos viendo algo de química orgánica, que hay un montón de compuestos que convivimos constantemente con ellos que son carcinógenos. Entonces es sorprendente, primeramente. Y luego, como está a flor de piel, en el sentido de que lo vivimos pues constantemente, estadísticamente podríamos tener alguna persona, algún conocido, que sufra o haya sufrido cáncer y resulta bastante, hasta cierto punto, incongruente que no haya información suficiente respecto a ello, ¿no? O sea, que no tengamos como esa posibilidad de difundir cómo y qué es el cáncer y qué tipos existen. Entonces me parece que ahorita estamos trabajando un aspecto muy, muy fundamental y al mismo tiempo muy relevante de nuestra sociedad que está ahí y que convivimos todos los días con ella. No sé, yo digo. Intentando aportar algo tan siquiera. Claro, y no solo eso, así como dice Alexis, que es una ventana importante y como mencionaban que ya es un factor de riesgo muy importante en el país, creo que se vuelve una alternativa, se puede decir, para los investigadores, como una línea de investigación a más tratamientos, nuevos tratamientos o tratar de mejorar los que ya existen, o si es posible
disminuir costos o hacer que sean menos invasivos para la gente. Bueno, ustedes recordarán que hace unas semanas, como, no sé, sinceramente, yo digo semanas porque pues es lo único que recuerdo, son semanas para mí. Ya con la cuarentena y toda esta cosa de la pandemia resulta pues poco probable que sepamos en qué día estamos. Entonces, el tema de una noticia que fue muy sonada en distintos medios y en muchísimas zonas, y que incluso lo comentamos entre nosotros, fue lo que apareció en la revista British Society of Hematology, donde mencionaban cómo el SARS-CoV-2 reducía un cáncer de linfoma en un paciente. Entonces, cuando nosotros hablábamos y discutíamos, decíamos que es una posibilidad importante para poder descubrir nuevos tratamientos y cosas así muy interesantes. Pero después analizándolo y después de una caída en el fango, como dirían aquí en el rancho, bueno, no en el fango, en el lodo, pues resulta que no, o sea, que puede ser una cosa muy común en ese sentido, porque ocurre una respuesta muy agresiva del sistema inmune para contrarrestar los efectos del COVID, ¿no? Del cobicho. Por aquí le decimos igual así. Entonces, cuando ataca todo el cuerpo, pues literalmente ya no le queda nada a nuestra, ¿cómo decirlo? A nuestro sistema inmune entre qué escoger y pues también ataca el cáncer. Entonces, creo que si bien puede resultar un factor como curioso, pues no podemos descartar que pues el sistema inmunológico es maravilloso a veces y otras veces es una condena. Bueno, justamente con lo que mencionaba Alexis, investigué también, por ejemplo, hay una investigación que están utilizando igual un virus, pero este es de herpes, modificado genéticamente y para, ¿cómo se llama? Detener la progresión del cáncer de piel de la manera más agresiva y justamente como está modificado, elimina selectivamente las células tumorales y activa las defensas del organismo. Así que digamos que a lo mejor sí ha sido como el más sonado del COVID, pero igual ya se está usando también, por ejemplo, aquí el virus del herpes para igual tratar el cáncer. Creo que lo importante en todo este aspecto, bueno, relacionado, justo lo que iba a decir antes, es que, pues, el hecho de que el cáncer sea una enfermedad genética, pues es decir, que es causado por cambios en los genes, derivan muchos de estos aspectos importantes, ¿no? Como lo que mencionan ahorita de el tipo de respuesta inmune que básicamente, por decirlo en unas palabras abruptas, agarra parejo, ¿no? Contra todo. Entonces, los cambios que puede causar, bueno, estos cambios genéticos, es importante mencionar que pueden heredarse de los padres hacia los hijos, eh, pero también pueden suceder en la vida de una persona como simples resultados de errores que ocurren al momento de que las células están dividiéndose o por daño al ADN causado por diferentes aspectos. Algunos pueden ser exposiciones al ambiente o exposiciones a otro tipo de sustancias, como el hecho de las personas que son fumadoras. Bien, pues algunas de las exposiciones ambientales que causan cáncer, por decirlo así, son sustancias, como ya habíamos dicho, compuestos químicos en el humo del tabaco, radiación, rayos ultravioleta, etcétera, ¿no? En general, el cáncer de cada persona tiene una combinación única, digamos, de estos cambios genéticos que mencionábamos con anterioridad. Y conforme este sigue creciendo, ocurrirán cambios adicionales. Entonces, por esto, o bueno, más bien esto nos da una idea de qué tan difícil es entender eh, cómo funciona este aspecto para futuros estudios y por qué no se puede dar, no podríamos hablar de una cura contra el cáncer, ya que en realidad simplemente llamamos cáncer al desordenamiento, la duplicación de células. Entonces, aún dentro de cada tumor, células diferentes pueden tener cambios genéticos diferentes. Para tener una cura específica, tendríamos que observar cada uno de estos cambios y estaríamos justo en el punto de partida, ¿no? Observando cada cambio y estudiando. Pero si estos cambios no son, eh, digamos, concurrentes, sino que son variados, pues eso nos da una idea de la complejidad. Y sí, justamente, bueno, apenas está desarrollando lo que es la medicina de precisión para tratar el cáncer, donde, digamos, los médicos justamente seleccionan tratamientos que tienen ¿cómo se llama? Más probabilidad pues, de ayudar a los pacientes. Y como pues
actualmente ya existen desarrollados muchos tratamientos. A lo mejor se pensará que no hay muchos, pero digamos que sí existen y justamente tras digamos, esta, estudiar el cáncer de cada persona, se le puede dar o uno o varios tratamientos a la misma vez, pues para poder controlar y parar lo que es el cáncer. Por ejemplo, está la cirugía donde se quita el tumor, si se puede extraer, o también la radioterapia, donde la radiación nos ayuda a destruir las células cancerosas, o también, no sé, existe la quimioterapia, que en esta se utilizan fármacos, pues, para destruir las células cancerosas. Existen muchos tipos, igual como la inmunoterapia o la terapia hormonal. El chiste es que justamente para poder seleccionar diferentes tratamientos depende del tipo de cáncer que tenga la persona y de un buen diagnóstico temprano. Claro, y así como dice Gama, como buenos biotecnólogos que somos, no hay que olvidar también CRISPR-Cas, creo, para los que no conozcan o no han escuchado, que se conocen como las tijeras moleculares, que se trata de edición genética como tal. Lo que hacen en este caso, como su nombre lo dice, las tijeras genéticas van a, van a modificar, si se puede decir así, nuestras células T por medio de 3 pasos, donde estas células van a eliminar un punto de control natural que a veces impide a las células hacer su trabajo, que es como tal crecer de manera correcta. Pero algo que hay que destacar es que no se va a hacer como tal edición de ADN, sino que son terapias génicas, entonces no es algo que hay que temer o escandalizar, como muchas cosas de ahorita que al escuchar ADN la gente tiene miedo o piensa que van a controlar o unas cosas así. Pero no, no es así, son alternativas que están latentes, aún no se han podido aprobar, pero tienen o apuntan a muy buenos resultados. ¡Quieren chupar tu cerebro! Ay, Ren, es malo. Se van a convertir en cocodrilo. Por ahí alguien dijo eso. Oigan, ahora que estamos hablando sobre mitos, eh, pues es interesante también mencionar ciertas cosas que pues rodean el tema del cáncer, ¿no? Como cosas que se dan por verdades universales cuando en realidad no lo son. Voy a mencionar unas estadísticas. Es importante, primero que nada, decir que son de Estados Unidos, ya que pertenecen a la página del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, claro. Y bueno, entonces, de lo primero que te ponen, por decirlo de una manera, es que si el cáncer es una sentencia de muerte. Y en Estados Unidos la probabilidad de morir por cáncer ha bajado de forma constante, lo podríamos decir, a partir de la década de 1990, que es donde pues la tecnología, al menos en el área médica, tiene un avance significativo. Entonces los índices de personas que se logran recuperar de distintos tipos de cáncer, eh, por ejemplo, el próstata y tiroides son del 90% o a veces hasta del 95%. Entonces el tener cáncer no precisamente quiere decir que es una sentencia de muerte o que pues tienes que resignarte a vivir una vida, un estilo de vida por debajo de lo que podríamos llamar como cómodo. También hay algunas otras cosas que pues a la mayoría, bueno, de los que somos afines a las ciencias nos podrían sonar como cosas tontas, pero realmente si nos ponemos en el contexto de que una persona no es afín a la ciencia y simplemente, digamos que tiene sus intereses en otro lado, pues podría creer este tipo de mitos y hacerlos partes de su vida, incluso comentarlos con sus familiares porque simplemente los vieron en alguna página o en alguna red social o cosas así, o incluso hasta en la televisión, porque realmente si esta información fuera contrastada, muchas de las cosas que escuchamos actualmente no tendríamos por qué creerlas. Pero bueno, retomando, me decía, ¿el consumir azúcar hará que mi cáncer empeore? Pues no, los estudios de investigación indican que las células cancerosas, si bien consumen más glucosa que las células normales, no hay ningún estudio que respalde
que el consumir azúcar extra, por decirlo de alguna manera, hará que el cáncer empeore o que crezca más, por decirlo así. También hay mitos acerca de los endocolorantes artificiales, como por ejemplo, recuerdo uno puntualmente que es Splenda, que hubo cierta polémica, no recuerdo hace qué tanto tiempo, pero hubo polémica sobre que podría desarrollar cáncer a largo plazo y, bueno, retomando, es falso. No hay, se le han hecho ya estudios al artículo en específico, o sea, al endocolorante, que en este caso es Splenda, y lo pueden encontrar en internet como tal. El estudio que se le hizo a Splenda para ver, bueno, se hizo un estudio en el que se aplicaba directamente el producto a ciertos tejidos y ver cómo evolucionaba en ambientes controlados, y en ningún momento hay indicativos ni resultados que puedan llevarnos a una conclusión de que es precursor del cáncer. Y bueno, creo que ya está de más mencionar que pues obviamente el cáncer no es contagioso porque como ya lo habíamos dicho al principio, pues se trata más de un fallo genético. Creo que lo más importante aquí sería que siempre hay que hacer los estudios para detectarla a tiempo, porque si se detecta a tiempo, pues ya digamos que se está del otro lado y se puede tener tiempo para poder tratarlo y no llegar a etapas más avanzadas. Pues sí, efectivamente esa podría ser una de nuestras conclusiones más importantes en este capítulo, que es, por favor, cuídense. No vamos a sonar como campaña electoral, pero pues estén atentos a las señales, ahora sí que a las señales de su cuerpo, cómo se sienten, cómo están, sobre todo a las mujeres, pues explorarse un poco, y los hombres, pues estar atentos, ¿no? A todo lo que pueda pasar. Y pues así concluimos nuestra tertulia del día de hoy. Nuestro tema principal que fue el descontrol celular. Y pues ya pasamos a nuestras últimas aportaciones, anécdotas o alguna recomendación. Uy, antes que nada, también recordando, hace no mucho se puso de moda el mito de que los celulares también podían causar cáncer y que no te duermas con el celular cerca porque te va a dar cáncer o cosas así. Pues no es así y ya se demostró y por suerte este mito ya pasó a mejor vida, ya que recordemos que el cáncer se produce por mutaciones genéticas y los teléfonos celulares emiten un tipo de energía de baja frecuencia que no daña directamente al ADN, entonces no es un precursor del cáncer. Ahora sí, recomendaciones. Mi recomendación del día de hoy es la siguiente. Beban mucha agua, coman frutas y verduras y báñense todos los días. Bueno, no tanto porque, bueno, cuidan el agua en general. Ya, esa es mi recomendación. Mi recomendación, bueno, no sé si les gusten series o así. Acabo de ver una serie que se llama Bridgerton. Es de, pues, 1813, 1815 por ahí. Es un poco drama, pero es buena, es buena. Hace un contraste a la sociedad de cómo es que antes estábamos tan poco informados y bueno, más las mujeres en cuanto a muchas cosas. Eso como trasfondo, pero de ahí en fuera es drama, entonces depende si les gusta las cosas de época. Esa es una buena opción y es corta. Por mi parte, les quiero recomendar dos artículos, uno relacionado con lo que acaba de decir Rodrigo, eh, ya enfocándolo al tema de ahorita, pues es como un pasaje histórico, ¿no? Se llama La etimología del cáncer y su curioso curso a lo largo de la historia. Es un artículo muy interesante, no es tan largo para los que no les gusta leer artículos tan densos, en el que nos cuenta cómo ha sido a través de distintas épocas, eh, tanto cómo empezaron los diagnósticos, desde qué momento podríamos decir que se empezó a hablar del cáncer como tal, qué formación tenían los médicos a partir del siglo XVII, que es cuando encontramos los primeros escritos sobre algo relacionado contra el cáncer. El otro artículo sobre el que le quería hablar también es interesante, pero este ya es en otro apartado y es sobre los aspectos neuropsicológicos en pacientes que fueron diagnosticados con tumores cerebrales. Este se me hace especialmente interesante porque habla sobre el tanto del daño psicológico que hay al momento de que se detecta
esta enfermedad y la repercusión que tiene inmediata y a largo plazo en el paciente y el daño neuronal que existe. Se me hacen muy interesantes los dos artículos y pues se los voy a dejar aquí en la descripción, junto con seguramente las recomendaciones que acaban de hacer mis compañeros para que lo puedan checar. Y también las bibliografías de todo lo que decimos, de las noticias también, y de donde sacamos la información, va a estar ahí abajito. Uy, una última cosa, perdonen si he hablado de más en este episodio, pero también encontré leyendo por internet en la página de la American Cancer Society que vacunarse contra el VPH o el virus de papiloma humano previene 6 tipos de cáncer, ya que es un virus común que puede causar estos 6 tipos. Y si bien no existe un tratamiento específico para el VPH, hay una vacuna que puede prevenirlo. Es bastante eficaz cuando se administra en las edades adecuadas. Lo que recomiendan aquí es que cuando los niños tengan entre 9 y 12 años, es la mejor edad para hablar con el médico y administrar la vacuna. Y bueno, ya por último, yo quiero recomendarles un libro, sobre todo a los que tienen pequeñitos o les gustan los libros para niños. Es un libro que se llama Enfermedad, se escribe con C, es de la editorial SM, de su colección de Barco de Vapor, y pues habla de que Clara tiene 9 años, se está cepillando el cabello y encuentra que se le está cayendo el cabello y hay pequeñas bolitas en su cuero cabelludo. Entonces, pues esto lleva a una serie de análisis que cambian la vida de Clara y la vida de su familia. Entonces, yo les recomendaría este libro, Enfermedad se escribe con C, está recomendado para niños de 9 a 12 años, pero yo creo que cualquiera de nosotros lo podría leer con un poquito de interés. Y pues ya, eso es todo del capítulo del día de hoy. Yo fui Karime. Adiós. 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 Bye bye. Nos vemos en la próxima.